Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, hermanos, el Señor los bendiga. Tengan ustedes una cordial bienvenida a nuestro TCD del día viernes. Estamos contentos de poder compartir en esta mañana nuestro devocional diario. Hoy día tenemos un tema que se llama Morada del Espíritu Santo, y nuestra base bíblica de esta mañana es 1 Corintios capítulo 6, el verso 12 al verso 20. Antes de leer este pasaje, me gustaría aclararles realmente que este pasaje, el apóstol Pablo está llamando a los hermanos realmente de Corintios que dejen de pensar filosóficamente y que lo hagan más bíblicamente, especialmente en el tema de la vida sexual, especialmente con aquello que tiene que ver con el pecado sexual. Vamos a leer la palabra de Dios en 1 Corintios 6, versículo 12 hacia adelante, y la palabra de Dios dice así: ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene, y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo de volverme esclavo de nada. Ustedes dicen, la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Eso es cierto, aunque un día Dios acabará con ambas cosas. Pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Fue creado para el Señor, y al Señor le importa nuestro cuerpo. Y Dios nos levantará de los muertos con su poder, tal como levantó de los muertos a nuestro Señor. ¿No se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? ¡Jamás! ¿Y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella? Pues las escrituras dicen, los dos se convierten en uno solo, pero la persona que se une al Señor es uno solo espíritu con Él. Huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y le fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Podemos notar, mis queridos y amados hermanos, que Pablo está escribiendo esta epístola realmente, especialmente el verso 12 al versículo 20, hablando de cómo ellos deberían de ver realmente ese asunto de la inmoralidad sexual. Es importante que podamos considerar que Pablo va a empezar a dar algunas instrucciones bíblicas en relación a la pureza sexual en la vida del creyente. Pablo, a través de estos pasajes, toma de nuevo el tema de la conducta sexual en los cristianos. Recuerden que ya lo había tocado en el capítulo 5 con una inmoralidad sexual dentro de la iglesia y de la manera libre y jactanciosa tal vez que se permitía realmente este pecado. Ahora vuelve a tocar el tema, pero con referente realmente a la conducta sexual en la cual todo creyente debería de tener. Pablo empieza en estos versículos con su discurso instructivo con el tema de la libertad cristiana, dejando en claro que en Cristo nos encontramos en libertad y no deberíamos dejar que nadie nos ponga de nuevo bajo esclavitud, como los legalistas tendían a hacerlo. Sin embargo, él pone claramente que esta libertad en Cristo Jesús está supeditada a la conveniencia de nuestra comunión con Dios y no sea vista simplemente como una licencia para pecar. Gálatas capítulo 5 versículo 13 dice el mismo apóstol Pablo: porque vosotros a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros.
No usemos la libertad como pretexto para la carnalidad. Un preso libre puede vivir de forma productiva o puede vivir de forma delincuencial. El apóstol Pedro también menciona en su primera epístola, el capítulo 2, versículo 16, con estas palabras: andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervo de Dios. Esta era una instrucción realmente doctrinal apostólica de la iglesia del primer siglo con respecto a la conducta sexual realmente en la cual todo cristiano debería desarrollarse. Ahora, los cristianos en la iglesia de Corinto pensaban que su libertad le permitía contar con algunos servicios de las mismas mujeres que practicaban esta inmoralidad sexual, que eran las prostitutas. Esto podría haber sido aceptado tal vez en la comunidad religiosa entre los religiosos paganos, quienes no veían nada de malo en que una persona religiosa tenga también realmente una vida de sexualidad con estas mujeres que realmente vendían sus cuerpos como un ofrecimiento de prosperidad o de fertilidad de acuerdo a la cultura y la filosofía que se manejaba en ese tiempo. Ahora, Pablo deja en claro que no es lo mismo el apetito por la comida como el apetito sexual e inmoral, como lo dice el verso 13 y 14, donde él dice: ustedes dicen la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Eso es cierto, aunque un día Dios acabará con ambas cosas, pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Fue creado para el Señor y al Señor le importa nuestro cuerpo. Si usted puede notar, realmente lo que Pablo está tratando de hacer es llamar a los cristianos que dejen de pensar filosóficamente con respecto a la vida sexual realmente que ellos llevaban, y que ahora realmente piensen de manera más bíblica. Ellos concebían realmente que el pecado, que la inmoralidad sexual, que tener una conducta inmoral hablando sexualmente no tenía por qué afectar su comunión con Dios ni menos con los demás. Es de esta manera como el apóstol Pablo aclara y le dice que no pueden tomar la misma filosofía de lo que es la comida para el cuerpo para hablar de un apetito natural que debería de ser satisfecho, ya que dependía realmente la salud de ello. Pero aplicarlo ahora para la actividad e inmoralidad sexual, eso era terrible, horrendo y pecaminoso y dañino realmente para su vida de relación con Dios. Ahora, este era el concepto filosófico como ellos estaban pensando. La carne es carne, el sexo es sexo, no tiene valor lo que hagamos con ella, no importa, no afecta todo, queda todo allí. En otras palabras, es casi la misma frase que hoy día las personas usan: yo no hago nada a nadie. Por lo tanto, no importa lo que haga, mientras lo que yo haga realmente no le provoque a nadie ningún tipo de sufrimiento o dolor, entonces no importa lo que yo haga con mi cuerpo o no importa lo que yo haga con mi vida. Sin embargo, a pesar que había ese concepto y esa idea filosófica, el apóstol Pablo no va a dejar que estas personas mantengan este eslogan filosófico para hacer con sus cuerpos lo que ellos quieran, al punto de que ellos se conviertan en instrumentos de injusticia, sino que les aclara que Dios diseñó sus cuerpos no para la inmoralidad sexual, sino realmente nuestro cuerpo para que sean instrumento de Dios. Nuestro cuerpo, en otras palabras, dice el apóstol Pablo, no es para la fornicación. Dios no te creó ese cuerpo para que con ese cuerpo practicaras la inmoralidad sexual. Dependiendo y dándonos cuenta realmente lo dañino y lo perjudicial que es la práctica del pecado de la inmoralidad sexual. Tanto la fornicación, el adulterio trae terribles consecuencias, y Pablo le dice: no solamente en cuanto a la salud o la conducta social y la vida familiar, sino también en nuestra vida de relación con Dios. Hermano, lo que hacemos con nuestro cuerpo respecto a la comida, como ellos pensaban, no afecta de la misma manera como realmente afecta el pecado para con nuestro cuerpo o el sexo para con nuestro cuerpo.
Mis hermanos, Pablo a través de estos versículos nos va a dejar 3 mandatos con respecto a la pureza sexual en cuanto a la conducta cristiana en la vida sexual. Primero nos menciona, primer mandato, nuestros cuerpos son parte del cuerpo de Cristo y por tanto nunca debería de unirse con una prostituta. Versículo 15 y 17 dice así: ¿no se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? ¡Jamás! ¿Y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella? Pues las Escrituras dicen, los dos se convierten en uno solo. Hermanos, pareciera realmente que los cristianos en Corintios no sabían. Y tal vez pensaron que su conducta sexual con las prostitutas no tenía nada que ver con su relación con Jesús, al punto que ellos creían que ello realmente no llegaría a afectar su comunión con Dios. Es de esta manera que, como el apóstol Pablo nos muestra, que cuando un cristiano comete inmoralidad sexual, eso desgracia el cuerpo entero de Cristo, uniendo el cuerpo de Cristo a la inmoralidad. En sus relaciones sexuales, un esposo y una esposa se convierten en una sola carne, y la Biblia enseña que inclusive en esa forma ellos están bajo bendición de Dios. Pero el sexo fuera del matrimonio, los compañeros se convierten en una sola carne, pero en una forma donde ellos experimentan la maldición de Dios realmente sobre ellos. El segundo mandato que el apóstol Pablo da con respecto a la pureza, no solamente que nuestros cuerpos son parte del cuerpo de Cristo y que nunca deberían de unirse con una prostituta, sino que les exhorta y les ordena que huyan de la fornicación. El versículo 18 dice así: huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra su propio cuerpo. Mire claramente lo que dice el versículo 18: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Pablo no nos dice que seamos valientes y que resistamos la pasión lujuriosa de la inmoralidad sexual, sino que él nos está diciendo que huyamos de esa misma presencia. Que no realmente intentemos poder nosotros probar hasta qué punto podemos soportar la tendenciosa incitación hacia el pecado de la inmoralidad sexual. El apóstol Pablo nos llama a nosotros que realmente huyamos de la misma presencia en el mismo acto o en el mismo deseo lujurioso. Muchos realmente han caído por causa de menospreciar el poder de la pasión lujuriosa o por pensar que pueden probarse a sí mismos y ver cuánto pueden resistir. Deberíamos nosotros realmente elegir ante esa circunstancia el mismo ejemplo de José, cuando la mujer de Potifar intentó seducirlo al punto de querer intimar sexualmente con él. Ustedes saben que José tomó la decisión de salir corriendo de la misma presencia del acto de lujuria a fin de no caer en el pecado. Pablo nos dice que los corintios deberían huir del sexo, solo inmoralidad sexual. No huir del sexo que está realmente como bendición, como regalo de Dios dentro del matrimonio, sino toda aquella práctica sexual que esté excluido o fuera de él. Él usa poderosamente realmente el regalo del sexo a la humanidad para unir realmente a la esposa y al esposo juntos en una verdadera relación de una sola carne. Recuerde, el sexo fuera del matrimonio puede ser para muchos muy emocionante, pero no puede ser enriquecedor. Pablo nos está diciendo que la inmoralidad sexual es pecar o es peor que cualquier otro pecado. Pero él enseña que el pecado sexual tiene un efecto único en el cuerpo, no solo en forma física, sino también en forma moral y espiritual. El último y el tercer mandato que da el apóstol Pablo con respecto a la pureza sexual es justamente que nuestros cuerpos han sido dados y diseñados para glorificar a Dios.
El versículo 19 y 20, el apóstol Pablo concluye diciendo esto: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que vive en ustedes y le fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Mis hermanos, qué importante lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Él está usando una analogía de lo que es el templo realmente de Jerusalén, donde habita la presencia de Dios con el cuerpo humano. Ahora no solamente hace referencia a la iglesia de manera comunitaria, sino está viendo al cristiano de manera particular e individual. Está diciendo que el templo es un lugar sagrado para Dios y un lugar puro y libre de toda inmoralidad. Si es verdad que estamos llenos con el Espíritu, eso debería de influenciar sobre nuestra conducta sexual. Y si cometemos inmoralidad sexual como cristianos, estamos contaminando el templo de Dios, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Por qué? El cuerpo es el templo del Espíritu Santo, mis hermanos y hermanos, porque nuestro cuerpo pertenece a Dios y no a nosotros mismos, no es nuestro. Por tanto, recuerde que hemos sido comprados por precio y ese precio es la sangre de Cristo. Este principio aplica a más que nuestra conducta sexual. Si nuestros cuerpos pertenecen a Jesús, realmente, hermano, tampoco nosotros tenemos derecho de estar inactivos con Él o desperdiciando lo que le pertenece a Él. Nuestros cuerpos deberían ser puestos en un uso de glorificar a Dios. Pablo deja en claro que tenemos a Dios mismo viviendo en nosotros. Esto significa que tenemos una fuerza, un poder viviendo dentro de nosotros para poder vencer o sobreponernos sobre el pecado de la carne. De esta manera es que Pablo nos exhorta que deberíamos esperar pureza sexual de los cristianos más de aquellos que no lo son, porque no tienen a Dios viviendo en ellos como nosotros. Mis hermanos, no se olvide, usted y quien le habla es realmente residencia de Dios en su vida. Usted tiene un huésped divino y ese huésped divino realmente demanda de nosotros una vida de pureza en todo el sentido de la palabra. Concluyo, hermanos, 3 mandatos para vivir en pureza sexual. Tu cuerpo y mi cuerpo son parte del cuerpo de Cristo y no tenemos que unirlo con ninguna prostituta. 2, huyamos de la fornicación y de toda práctica de inmoralidad sexual. Y 3, glorifiquemos a Dios con nuestro cuerpo. Ese es el llamado de Dios por medio del apóstol Pablo y el principio doctrinal apostólico para la conducta sexual en la vida de todo cristiano. Vivamos y recordemos, somos morada del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias en esta mañana. Bendecimos tu nombre, te glorificamos y encomendamos a ti nuestras vidas, Señor. Oramos para que tú nos ayudes, nos fortalezcas y para que, Señor, podamos salir de la ignorancia y que dejemos de pensar filosóficamente y empecemos a pensar más bíblicamente, como el apóstol Pablo estaba llamando a los cristianos de Corintio. Ayúdanos, Señor, a someternos a tu voluntad y a entender que somos templo del Espíritu Santo y que en nosotros vives tú, Señor, cada día dándonos el poder para poder ser una iglesia realmente diferente y atractiva en el mundo por una vida de pureza, de santidad, de justicia y de verdad. Gracias, Señor, porque es solamente tu misericordia y tu presencia lo único que es lo que marca la diferencia en nuestra vida con la vida de los demás, especialmente en nuestra conducta sexual. A ti sea toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos, que el Señor tenga para ustedes un precioso día y que el Señor siga derramando su gracia sobre cada uno de ustedes. Cuídense mucho, les amamos en Cristo, que el Señor me los guarde, que la bendición de Dios esté sobre ustedes. Hasta luego, bendiciones. Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti.